arquitectura de Integration Service, los paquetes de integración son las entidades principales de los proyectos de integración de datos. Un paquete es un conjunto de componentes que están interrelacionados y que llevan a cabo el proceso de extracción, transformación y carga de datos desde las fuentes de datos que están dispersas en la organización hacia áreas definidas por el usuario. Estos componentes incluyen tareas, restricciones de precedencia, áreas concentradoras de tareas que son contenedores, otros componentes como orígenes, destinos, transformaciones, etc. Todos estos componentes vienen elencados e identificados en un área que se conoce con el nombre de Toolbox o caja de herramientas. Esta área viene identificada en la parte vertical izquierda de la interfase. Los componentes se clasifican en componentes de flujo de control que se administran en el área de flujo de control, y los componentes de flujo de datos que se administran en el área de flujo de datos. Los componentes de flujo de control incluyen las tareas y los contenedores. Las tareas a su vez se clasifican en tareas de flujo de control y las tareas del plan de mantenimiento. Las primeras orientadas al proceso específico de extracción, transformación y carga. Las segundas al mantenimiento del Database Management System o al sistema de administración de base de datos de la empresa. Los componentes que forman parte del flujo de datos y que pertenecen específicamente a la tarea de flujo de datos, a la Data Flow Task, que se configuran o se administran en el área de flujo de datos, son de tres tipos: los orígenes de datos o los Data Flow Source. Son componentes que permiten la conectividad con las fuentes de datos de donde se va a extraer la información para su posterior transformación. El segundo componente son las transformaciones o Data Flow Transformation. Son los procesos que modifican y estandarizan los datos de acuerdo a la necesidad del usuario. El tercer componente son los destinos o Data Flow Destination. Son los componentes que definen, determinan y descargan información transformada a las áreas o bases de datos definidas por el usuario. Una tarea dentro de Integration Service es un procedimiento preconfigurado que permite el manejo de los datos que son accesados o de cualquier otro componente dentro de la plataforma. Se pueden crear tareas personalizadas a través de interfaces de script o de desarrollo de programación de parte del usuario con lenguajes de Visual Basic o .NET o C++. Las tareas vienen agrupadas de acuerdo al propósito que cumplen. Así hay tareas que están directamente relacionadas con el proceso de ETL, es decir, de transformación, carga y lectura de datos, que son las tareas de flujo de datos. Las tareas de preparación de los datos que van a ser transformados, las tareas de flujo de trabajo como tareas de comunicación, tareas relativas al servidor de SQL, tareas de programación del usuario o de script, tareas de análisis service de la plataforma analítica de inteligencia de negocios, tareas de mantenimiento del Database Management System, tareas de compatibilidad con versiones anteriores y tareas personalizadas para el usuario. Específicamente, la tarea de flujo de datos es la que lleva a cabo el proceso ETL, es decir, de conectividad, captura, lectura de datos, transformación de los datos y descarga en las áreas o bases de datos de destino definidas por el usuario. Estas tareas están compuestas de tres componentes, como se ha mencionado. Son los orígenes, que permiten y definen la conectividad con la fuente de datos orígenes; las transformaciones, que son los procesos que modifican y estandarizan datos; y los destinos, que son los componentes que definen las áreas o bases de datos donde se va a descargar la información transformada. Los orígenes, se ha mencionado,
Son objetos que permiten la definición de las áreas o bases de datos de donde se va a extraer información. Estos componentes también permiten la lectura de los registros y el almacenamiento en áreas intermedias dentro de la plataforma de Business Intelligence para su posterior proceso de transformación. Al implementar Integration Service, el sistema automáticamente implementa proveedores de conectividad de datos a archivos ADO.NET, Excel, archivos planos, OLDB, archivos XLML, archivos sin formato, y también implementa interfaces para programación en Visual, en C++ u otros a través de componentes de script. Las transformaciones son rutinas preconfiguradas, son procesos precargados que manipulan los datos que son leídos a través de los componentes orígenes. Agregan, combinan, distribuyen y modifican datos. También pueden realizar operaciones de búsqueda y generan conjuntos de datos ejemplos. Las transformaciones pueden clasificarse en transformaciones de inteligencia empresarial, que están orientadas a limpieza de datos, a minería, análisis de minería de texto, a consultas de predicción y también minería de datos. Las transformaciones de filas, que crean nuevos campos a partir de los registros de datos que están siendo leídos. Las transformaciones de conjuntos de filas, que crean nuevos registros a partir de los datos que están siendo leídos por medio de procesos como agregaciones u ordenamientos. Las transformaciones de división y combinación, que permiten el filtro, la separación, el seccionamiento de los registros que están siendo leídos hacia áreas independientes para procesos particulares. Y las transformaciones de auditoría, que permiten monitorear los resultados de las transformaciones anteriormente descritas. Los componentes de destinos de servicios de integración. Los destinos son aquellos componentes que permiten identificar, configurar las áreas o bases de datos donde se va a descargar la información o los datos transformados. Lleva a cabo también el proceso de descarga de los datos. En la implementación de la plataforma de Integration Service, el sistema por default instala proveedores de destino para descarga para archivos ADO.NET, archivos Data Reader, archivos Excel, archivos planos, archivos compatibles con el protocolo OLEDB, etc. Es posible también descargar del sitio Microsoft componentes para destino de datos compatibles con Oracle, SAP Business Intelligence y Teradata.